Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. A nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos la más cordial de las bienvenidas. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es espíritu y es la vida que todos necesitamos. Y también dice, ¿verdad?, los salmos, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos da luz en todos en toda la vida, en todo el diario vivir, el día a día. Esa es la luz que necesitamos para que pues tengamos pues una vida pues placentera, una vida en paz, una vida en contentamiento, una vida para la cual Dios nos diseñó desde el principio de la creación, que es estar en su presencia, en la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que es donde nosotros deberíamos de haber estado, porque desde el principio Dios ha querido tratar con nosotros personalmente, no en intermediarios ni mucho menos. Él mismo quiere tratar con nosotros, y por eso hace más de 2000 años envió a su Hijo a este mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Él vino y hizo la voluntad del Padre y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Una de las primeras fiestas que se celebra de las fiestas de Dios es la Pascua. Y la palabra Pascua, pues nosotros vemos en la Biblia que quiere decir, ¿verdad?, pasar al otro lado, o nosotros vemos que fue el sacrificio del Cordero Pascual, y que nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió esa fiesta. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que pues son fiestas solemnes, que nosotros tenemos que saber de qué significa, a qué se refiere con eso. Porque nosotros, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la Pascua de Dios la vamos a seguir recordando. Ahorita no se puede celebrar la Pascua, no podemos celebrar la Pascua porque pues para celebrar la Pascua necesitamos el templo de Dios, necesitamos a los sacerdotes, necesitamos el sacrificio del cordero, pues del cordero, pues sí, del animalito, ¿verdad? Entonces, pero, pues ahorita no hay templo, pero la Biblia nos dice que en el milenio, cuando el reino del Señor Jesucristo sea establecido en la tierra, se van a restaurar los sacrificios, se van a restaurar las fiestas de Dios, las 7 fiestas, las de la primavera y las de otoño. Nosotros vemos, ¿verdad?, que se van a celebrar las fiestas del Señor, y por eso nosotros tenemos que estar pues preparados, porque la Biblia dice que la nación que no suba a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, pues no va a haber lluvia en esa nación, en ese país, en aquel tiempo. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que en aquel tiempo los sacrificios no van a ser para que nosotros seamos salvos, o para que nuestros pecados sean perdonados, ni mucho menos. Eso se va a llevar a cabo porque las naciones que nazcan en ese tiempo, en esa tierra, pues tenemos que enseñarles quién es el que está sentado en el trono de Israel en aquel tiempo. Ahorita en Israel solamente hay corrupción dentro del gobierno de Israel, pero en aquel tiempo la Biblia dice que se va a sentar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y pues el Rey David también va a estar ahí reinando, y va a regir las naciones con vara de hierro. En aquel tiempo, aquellos que piensan que la ley de Dios ya pasó de moda, pues están muy equivocados, porque en aquel tiempo Dios va a regir las naciones con vara de hierro a través de la ley de Dios, porque pues sí se la dio a Moisés, pero algunos que la ley de Moisés no es la ley de Moisés. Moisés fue el que le escribió y eso, y el que Dios le entregó las tablas, pero es la ley de Dios y es la manera en la que nosotros vamos a vivir, porque es la única que trae igualdad a todo el ser humano, y es la única que nosotros vemos en la palabra de Dios, que dice que el amor al prójimo. El gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas.
Porque el amor de Dios es un amor verdadero que edifica al prójimo, que edifica nuestras familias, porque muchas veces el amor de nosotros como padres o como hijos o como esposos o como esposas, muchas veces pues en lugar de ayudar, como que desayuda, como que daña, pero el amor de Dios es el que nos trae el verdadero paz y la verdadera armonía en el mundo. Y la Biblia dice que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia dice que en esos dos radica la ley y los profetas, es el fundamento de la ley y los profetas. Y nosotros vemos que cuánto amor al prójimo falta hoy en día, ¿verdad? Guerras, rumores. Ya estamos como en el libro de Mateo 24, no estoy diciendo que ya sea el tiempo, no estoy diciendo eso, pero pues oigan, ¿verdad? No necesitamos que ser tan espirituales, que ahorita, ¿verdad? Como en el tiempo de Hitler, le dan el poder a una persona que está mal de la mente y pues ya vemos todo lo que pasa. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el verdadero amor de Dios es el que trae paz, armonía, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, y contra tales. A ver, ya ahorita checa ahí con Daisy, ¿verdad? Pues sí, díganle que la hora es, bueno, gloria a Dios, 11. Y pues sí, eso es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos a los tiempos y a lo que pasa a nuestro alrededor, porque pues sí, el caos pues va a seguir, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el amor al prójimo, si todo ser humano nos estudiáramos, o no estudiáramos, sino que supiéramos lo que es el verdadero amor al prójimo, pues, ¿verdad?, otra cosa, en otro mundo estuviéramos. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no crea, ahí no dice para que todo aquel que en Él crea, no, ahí dice que para que todo aquel que en Él cree en el tiempo presente, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y por eso pues nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que es muy importante saber qué es lo que hizo el Hijo de Dios, qué es lo que qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos que imitar al Hijo de Dios en cuanto a la manera de vivir aquí, porque Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Y ahí dice de qué muerte de cruz, la muerte más horrible que ha habido pues en esos tiempos, porque es una muerte vergonzosa, una muerte pues muy dolorosa, que Él padeció, ¿verdad?, por el perdón de pecados, por nuestros pecados. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el mundo ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, son perversas, son malvadas. Por eso pues nosotros vemos en la palabra de Dios que es la importancia que nosotros tenemos que aprender, porque el Espíritu de Dios, la Biblia dice que en el tiempo de Pentecostés, cuando lleguemos a Pentecostés, vamos a ver que el Espíritu Santo en nosotros es para obedecer los mandamientos de Dios, no para hacer circo, maroma y teatro, o para creernos superpoderosos o super ungidos o esas tonterías y medias, que lo único que te están trayendo a tu vida es orgullo y es apartarte más de Dios. El Espíritu de Dios dentro de nosotros, el día de Pentecostés, fue para que nosotros fuéramos obedientes a la palabra de Dios. Y les daré un nuevo espíritu para que anden en mis estatutos, mandamientos, en mi Torah, en mi ley, para que entendamos. Pero hoy en día, ¿verdad?, pues el analfabetismo, en cuanto a las cosas de Dios, pues es muy grave, muy grande. Entonces, por eso vemos en la palabra de Dios que necesitamos mucho que aprender de Dios. Tenemos que reevangelizar a la iglesia, porque la Biblia dice que en los tiempos la maldad de muchos, el amor de muchos se va a enfriar.
de muchos dentro de la iglesia, porque el mundo, pues la verdad, busca su beneficio. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Pascua del Señor es muy importante y tenemos que tomarla tal cual. ¿Para qué es? Porque, a ver, ¿para qué es la Pascua? ¿Para qué celebramos el Seder de Pascua? ¿Cómo celebramos el Seder de Pascua o la Cena del Señor? Celebramos la Cena del Señor en la mañana, a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Oigan, eso no es cena. Y lo celebramos con el propósito por el cual Dios nos lo dejó, nos lo dejó escrito, o lo celebramos pues solamente por costumbre, para recordar el sacrificio del Cordero y todo eso. Pues, ¿qué significa todo eso? No, pues que murió en la cruz y todo eso. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que tenemos que ser, y la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios te va aclarando las cosas, porque como cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros, ¿cómo celebramos la Pascua? La Pascua la celebramos igual que los católicos, para no irnos tan lejos. Vayan a la iglesia católica y vean cómo celebran la Pascua. Ellos celebran la Pascua, ¿verdad?, con la hostia. Que la hostia en el Imperio Romano representaba el sol, representaba al Dios, a un Dios que era un toro, como el Dios Api de los egipcios. Y la Biblia dice en el libro de los Corintios cómo se tiene que celebrar la Pascua, que es el Seder de Pascua. El Señor Jesucristo, antes de su muerte, vamos también a estudiar eso más adelante. Ellos en aquel tiempo, hasta hoy día, hasta hoy 2026, tienen esa misma costumbre los judíos que regresaron a Jerusalén en el 48. Los judíos del tiempo del Señor Jesucristo tenían la costumbre, hasta hoy día, de que tenían una cena antes de la Pascua. Y nosotros vemos que esa cena era para que los maestros, los rabinos, enseñaran a todos los papás, cabezas del hogar de Israel, cómo tenían que celebrar su Seder de Pascua en sus casas, porque eso era muy importante hasta hoy día para los israelitas. Pero nosotros llegamos al 2000, llegamos, ¿verdad?, al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y queremos hacer la Pascua a la manera de nosotros. Porque a veces, pues honestamente, yo antes decía, ¿verdad?, es que Dios tiene que revelarle a cada quien. Y sí es cierto, eso no les va a quitar su salvación, y mucho menos, ¿no?, porque la salvación es por Cristo. Pero nosotros tenemos que escuadriñar las Escrituras, porque ahí es donde la Biblia dice que está la vida eterna. Porque cuando nosotros hacemos las cosas de Dios a nuestra manera, el Evangelio del Señor, o las almas, en lugar de conocer más a Dios, ¿verdad?, están metiendo al mundo dentro de las congregaciones. Y hoy en día vemos todo el desastre que se ha hecho, porque estamos en el tiempo de la apostasía. ¿Por qué? Porque a lo malo le van a decir bueno, y ya no van a tener discernimiento. ¿Por qué? Por estos pequeños detalles. Porque cuando nosotros vemos los estatutos y los mandamientos de Dios al pueblo de Israel, Dios le decía, ¿verdad?, que los pusiera en las puertas. O sea, era algo muy importante para Dios, porque podían traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Y a dónde llevaba esas falsas enseñanzas y falsas doctrinas? Traía maldición a las familias. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Pascua del Señor pues era muy importante, porque miren, ¿qué fue lo que pasó en el tiempo de los jueces? En el tiempo de los jueces, la Biblia dice que cada quien, termina el libro de los jueces diciendo, y cada quien hacía lo que mejor le parecía, porque ellos
ellos no, después de que la Pascua se celebró, primero cuando salieron de Egipto, después se celebró antes de que entraran, cuando salieron de Egipto se celebraba la Pascua, de ahí ya no se celebró más la Pascua. Se volvió a celebrar la Pascua cuando iban a entrar a conquistar la tierra en el libro de Deuteronomio con Josué. Ahí se volvió a celebrar. De ahí en adelante ya no se volvió a celebrar la Pascua. Y nosotros nos encontramos en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, que la ley de Dios, las instrucciones de Dios estaban guardadas en el templo. Cuando nosotros vemos que las leyes de Dios se tenían que leer a todo el pueblo, por eso el pueblo de Dios adoptó muchas costumbres del mundo. Porque ¿qué es lo que dice el libro de Levíticos, el libro de Números en cuanto al matrimonio? Dice, ¿verdad?, que solamente tenía que estar con su marido. ¿Y qué vemos hacer al rey David? A Salomón, que tenían esposas como si fueran zapatos. Pero si la ley del Señor ya se había dado desde el libro de Levíticos, desde el libro de Números, se tenía que cómo proteger a las jovencitas. A los jóvenes se les tenía que hacer responsables cuando estaban con las jovencitas. No era de que yo me agarro una y la que sigue, no. Si ese muchacho no se hacía responsable, tenía que morir apedreado. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios qué fue lo que pasó. Vemos en el libro de Segunda de Reyes con el rey Josías, que encontró la ley del Señor bien guardadita ahí, para que no se ensuciara. Cuando la ley del Señor pues se tiene que gastar, ¿verdad? Y hacer copias, pero gastárnosla. Leer nuestra Biblia. Y ahí la tenía bien guardadita. Y cuando descubrió todas las abominaciones que estaban haciendo, dice la Biblia que el rey Josías se rasgó las vestimentas. Y lo primero que hizo fue celebrar la Pascua. El rey Josías era nieto del rey, el rey Ezequías. El rey Ezequías fue otro que celebró la Pascua, pero el rey Josías la celebró tal cual. El rey Josías, ¿verdad? Bueno, él tenía que arreglar algunos asuntos y la celebró, pues sí la celebró bien. Y Dios dice de estos dos reyes que ni David, ni Daniel, ni Salomón, ningún rey fue más grande que ellos por celebrar la Pascua. Entonces hay algo muy importante en esta familia. Hay algo muy interesante, porque nosotros vemos que el rey Ezequías, ustedes saben, el rey Ezequías fue el que Dios lo liberó del imperio asirio, que llegaron, sitiaron la ciudad, y bueno, Ezequías fue el que oró a Dios y le dijo, ¿verdad? Y llegó el ángel y mató a toda esta guarnición de soldados, y dice que en una noche un solo ángel los eliminó a todos. Para haberlos matado a esa velocidad tuvo que haber sido, ¿verdad?, súper veloz este ángel, porque no fue de que no más quedan muertos todos, no dice eso. Ahí dice que tuvo que hacerlo personalmente, o sea que se movió a una velocidad, y al otro día ya estaba ahí todo un panteón ahí de gente muerta. Bueno, este rey, miren, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Este rey, ya después de que vio el poder de Dios, restauró. De hecho, este rey fue el que destruyó la imagen de la serpiente de bronce que Moisés levantó, porque la Biblia dice, como vamos a estar leyendo, que le adoraban a esa serpiente, le rendían culto, si el que los había sanado era Dios. Pero bueno, cuando llegó Ezequías, la destruyó muchos altares, muchos ídolos que tenían dentro del templo y eso, pero hizo algo
algo muy, ¿cómo les diré? Un poco que tal vez nosotros no lo entendemos, que llegó el profeta Isaías y le dijo: vas a morir, arregla tu casa, ya Dios te va a llevar. Y este rey Ezequías dice que se volteó, ¿verdad? Así lloró, le clamó a Dios: Señor, mira todo lo que yo he hecho y eso, ¿a poco ya me voy a morir? Entonces, miren aquí algo bien importante. A veces Dios nos quiere librar de muchas cosas muy malas, o no sé, ¿verdad? Pero bueno, cada quien lo va a tomar, ¿verdad? Y analizar conforme a cada quien. Porque este rey fue el padre de Manasés. Manasés fue uno de los reyes más malos, dice la Biblia, que hubo en el reinado de los reyes de Israel. Manasés fue uno de los peores reyes. Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios le dijo: ya te voy a traer, no hubiera nacido Manasés. La Biblia dice que Manasés era de 12 años cuando murió el rey Ezequías. Pero el rey Ezequías debió de haber estado muerto hace 15 años. Entonces, Manasés fue engendrado tal vez a los 2 años o 3 años de su vida, de extenderle la vida a Ezequías. Y Manasés hizo mucho daño, trajo mucho sufrimiento. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que después de Manasés pues llegó Josías, otro rey que celebró la Pascua. Entonces, por eso muchas veces nosotros no entendemos los caminos del Señor. Si Manasés, si Ezequías hubiera sido obediente, pues nosotros vemos que no nace Manasés, que solamente trajo dolor, pues yo creo hasta su familia, dolor al pueblo de Israel, dolor a su familia, porque fue un rey, fue muy malo. Entonces vemos en la palabra de Dios que muchas veces Dios, ¿verdad?, les digo, nos va a poner a pensar, porque pues sí, ¿qué más puedo decir? Más que pues Dios, que no sé si Dios quería librarlos de ese rey, o no sé. No era porque Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta yo pienso que en la hora de nuestra muerte, si estamos bien con Dios, pues Dios sabe lo que es. Y ya más adelante vemos que el rey Ezequías fue el que le dijo a los babilonios: miren todos los tesoros de Israel. Y vemos, ¿verdad?, que bueno, pero ya Dios quería llevárselo a su presencia. Y esos 15 años de vida, pues nosotros vemos en la palabra de Dios que pues no fueron para el beneficio, para nada fueron para el beneficio del pueblo de Israel. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que el conocimiento de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Sobrepasa nuestro entendimiento, por eso, pues, ¿verdad?, ahí cada quien analice lo que Dios hizo con Ezequías, las consecuencias de la petición de Ezequías. Y pues sí, ¿qué más podemos? Porque es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que sabe, que sabe todas las cosas. Que Dios es el que sabe todas las cosas. Pero bueno, vamos al libro de Segunda de Crónicas. No, a ver, permítanme. Sí, en Segunda de Crónicas 30, porque en Segunda de Reyes no especifica muy bien como en Segunda de Crónicas los detalles que hizo este rey Ezequías. Y nosotros vamos a ver que fue uno donde rompió la serpiente. Y más abajo dice, ¿verdad?, más adelante dice que nunca se había celebrado la Pascua desde el tiempo de los jueces. En otro dice, ¿verdad?, que desde el tiempo de Samuel. Pero ¿qué fue en el tiempo de Samuel lo que se organizó? Bueno, en el tiempo de Samuel lo que se organizó, porque lo hicieron con alegría, lo hicieron pues sí, ¿no?, como con un regalo pues muy grande para ellos. Y en el tiempo de Samuel pues vemos que el templo se edificó, perdón, en el tiempo de los reyes,
porque Samuel, ustedes saben, fue la transición de los jueces a los profetas, donde ya Dios empezaba nuevamente a hablar con el pueblo. ¿Por qué Dios no hablaba antes con el pueblo? Bueno, pues ya les había dado a doler. ¿Ya qué más quería que hiciera? Es que yo quiero que Dios me hable. Dios te va a hablar, pero para jalarte las orejas. Porque todos los jueces, todos los profetas, la mayoría de los profetas no crean que iban y llegaba, por ejemplo, Samuel o el profeta que andaba en el tiempo del rey David y le decía, ay, muy bien, muchacho, qué bueno que estás haciendo las cosas bien. Dios dice que te felicite. Los profetas no eran para eso. Todos los profetas eran para llamarle la atención al pueblo de Israel. Y no era que decían, te traigo una palabra profética. No, nada de eso, porque la profecía ya la tenían la ley de Moisés, la ley de Dios, el Pentateuco. Esa era la regla que ellos tenían que hacer, como los jóvenes, los maridos, los amos, cómo tenían que tratar a sus siervos, porque en Israel no hay esclavos, a sus siervos, cómo tenían que tratar a su animalito, a su mascota, ¿verdad? El justo, la Biblia dice que trata bien a su bestia, a su animalito. Bueno, ahí había leyes de los reyes, cómo tenían que comportarse. Como mi esposa decía el miércoles, tenían que leer la ley de Dios, porque pues si no, ¿cómo iban a gobernar? Como Salomón, voy a hacer un trato con Egipto, pero necesito casarme con una faraona. Bueno, por eso vemos que hicieron un desastre. Esa es la palabra, hicieron un desastre. En el libro de los jueces, Dios mío, fue muy feo. Un rey del libro de los jueces que dice, no, pues la primera que salga la voy a sacrificar a mi Dios, al Dios de Israel. Y que va saliendo su hija de 18 años. Algunos dicen que sí la sacrificó, otros dicen que la dedicó al templo, pero la Biblia no dice qué fue lo que hizo este rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dejaba llevar por los demás pueblos. Ya Dios les había dado las leyes, ya Dios les había dado los estatutos para todo, que no se tenía que casar con pariente, ni echarle el ojo a la suegra, ni nada de esas cosas, como lo vemos en el tiempo de ¿cómo se llama? De Corintios, que dice que, ¿verdad?, el hijo astro andaba con la madrastra. O sea, hicieron un completo desastre. ¿Por qué? Porque la ley del Señor, pues yo no sé si se les olvidó, o yo no sé qué hicieron. Tenían un pequeño conocimiento, claro que lo tenían. Pero eso nosotros vemos que los llevó, ¿verdad?, a hacer cosas, pues a veces le ponemos y le quitamos a la palabra de Dios. No hay como leerla tal cual está escrita, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y más hoy en estos tiempos, 2026, podemos irnos a los originales y traducirlos al español, al inglés, al chino, a cualquier idioma. Tenemos la luz del Evangelio en su verdad, en su fulgor, cuando brilla más. En estos tiempos nos tocó una bendición que yo les garantizo que nadie más tuvo, porque antes la mayoría eran analfabetos. Yo cuando era niño y eso, las escuelas apenas estaban creciendo. Más antes había una que otra escuela. Entonces no creo que siempre había escuelas o high school o hasta desayunos y eso, no. Antes las escuelas quedaban bien lejos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que tenemos una bendición muy grande, pero bueno, entonces ese fue el gravísimo error del pueblo de Israel, porque la Biblia nos dice, termina el libro de Jueces, donde dice, ¿verdad?, que cada quien hacía como mejor le parecía, no como decía la palabra de Dios, perdón, no como la palabra de Dios quería que viviéramos. Y ese es un problema pues muy grande para la humanidad, para la misma iglesia de hoy en día. Porque el libro de Jueces, en el capítulo 21, y ese es el último versículo, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parece. Así termina el libro de Jueces. Y vemos atrás, miren, bueno, vemos atrás los levitas. Ustedes saben lo que hicieron los levitas cuando hubo una guerra civil dentro del pueblo de Israel, que casi acababan, destruían completamente a la tribu de Benjamín.
Porque los de la tribu de Benjamín sí eran guerreros. De hecho, si nos vemos un poquito en la palabra de Dios, ellos eran los soldados, los guerreros de la tribu de Benjamín. Porque ellos eran los que tenían que destruir a Císara y a todos a los reyes que atacaban al pueblo de Israel. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que Saúl perdonó a un rey, al rey Agag, a los agagitas. ¿Y quién fue el que hizo la tarea del rey Saúl? ¿Quién lo hizo? Lo que el rey Saúl no hizo, ¿quién lo vino a hacer? Muchos años después, la reina Esther, de la tribu de Benjamín. Los de Benjamín eran los de la onda, no que eran buena onda, no los que usaban las ondas, que era en aquel tiempo un arma muy avanzada. Podían matar a alguien a varios metros sin tener que enfrentarse cuerpo a cuerpo. Eran muy buenos para la onda. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que esa tribu en el tiempo de los jueces abusaron de una esposa de un levita, y este levita, Padre Santo, hizo, bueno, ya no sé ni quién fue peor, pero bueno, hizo algo horrible. Algo horrible. ¿Por qué? Y uno dice, bueno, ¿y por qué eran tan duros, tan fríos, tan malos? Pues ya les dije, porque la palabra de Dios estaba bien guardadita en el templo para que no se ensuciara, ni la tocaban para que no se gastara ni se ensuciara. Ah, pues ahí está bien. Mientras el pueblo de Israel hacía lo que se le daba su regalada gana. Como hoy en día muchas iglesias evangélicas, protestantes, hacen lo que se le da su regalada gana porque no siguen las leyes de Dios. Así de fácil, tal cual, sin darle tanta vuelta. No es que se me van a ir de la iglesia, es que se van a ir y todo eso. Bueno, la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. El Señor Jesucristo se quedó solito en la cruz del Calvario y todos le corrieron, patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Pero bueno, entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios que por eso aquí nosotros en el libro de donde dijimos en Crónicas, segunda de Crónicas 30, nos dice la palabra de Dios. Por eso tenemos nosotros que estudiar bien qué es la Pascua, los descuidos que se han hecho dentro de la fiesta de la Pascua, porque son muy importantes. Son muy importantes, y la palabra de Dios nosotros tenemos que estudiarla, esforzarnos en obedecerla. Hoy en día celebramos la Pascua, no podemos celebrar la Pascua, pero el Seder sí lo podemos llevar a cabo para recordar. Porque ¿qué estamos recordando en la Santa Cena? Para empezar, ni es cena, porque ya les dije, muchos lo hacen en la mañana o en la tarde. Esa no es cena, eso es comida o desayuno o merienda. Cena ella cuando está de noche. Y si no se lleva a cabo a esa hora, bueno, pues está bien. No se puede, lo hacemos en la tarde, hacemos nuestro ceder. ¿Qué significa el ceder de Pascua? Si estamos judaizando y todo eso, pues ya les dije que en el milenio tenemos que judaizarnos. ¿Cómo crees que vamos a vivir en el milenio? ¿Como los jueces? ¿Que cada quien haga su regalada gana? Bueno, cada quien hacía como mejor le parecía, para terminar como los jueces. No, en el milenio tenemos, por eso en el milenio la Biblia dice que el Señor va a regir las naciones con vara de hierro. O sea que la ley del Señor se va a hacer por las buenas o por las malas. Así tal cual. La ley de Dios no ha cambiado. La ley de Dios va a dejar de existir o va a cambiar. Como dice el libro de Mateo, hasta que el cielo y la tierra sean destruidos o sean cambiados, Dios ponga cielos nuevos y cielos y tierra nueva. Hasta que el cielo y la tierra pase, hasta que el cielo y esta tierra, esta creación sea destruida, ninguna jota ni una tilde será cambiada de la ley. Ninguna. Hasta que Dios establezca el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando entremos en la eternidad. Y para esto nos falta un montón. Un montón. Nos falta mucho. Y más en este cuerpo que se desgasta bien rápido. A los 40, 50, 60 años, si tú no lo cuidas, este cuerpo no te va a durar. Y la vida se te va a ir así como ahora entiendo por qué dice que es como una neblina. Porque la neblina no dura nada. Pero nosotros dentro del cuerpo, nuestro verdadero yo es el que realmente es eterno.
es el que apenas, si tienes 100 años, apenas eres un niño. De hecho, no sabes, aunque leamos la Biblia todo el día, el conocimiento que tenemos es muy limitado. Porque estamos hablando de un reino eterno, de una dimensión eterna. La palabra eterna la decimos con nuestra boca, pero en su cabalidad no la entendemos. De hecho, no entendemos ni 10,000 años. Menos 1,000,000. ¿Cuántos seres humanos han vivido 1,000,000? Ninguno, solamente podemos decirlo, pero no abarcamos todo eso. ¿Verdad? La otra vez les digo que había una turca viejita que ya tenía 120 años, ya había muerto su esposo, sus hijos, sus nietos, y ella decía que para ella el vivir tanto tiempo ya era una maldición. Pues sí, claro, pues no tenía al Señor. Claro que se comprende. Que ya había visto pasar a todos sus hijos. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que por eso la palabra de Dios es la que nos da vida. Pero bueno, entonces aquí nosotros vemos en Ezequiel, en el libro de Crónicas 30, dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribas carta a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua al Señor, ¿verdad? Nosotros vemos que aquí, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel, a Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que estaba escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey, de sus príncipes por todo Israel, de Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volvemos al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá realmente, al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra el Señor, Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros, podían ver. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos al Señor y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis al Señor, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieren a él. Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí Ezequías manda cartas a las demás naciones, a las demás tribus, para que celebraran la fiesta al Señor. Y en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamaron Neustán, ¿verdad?, de la serpiente de bronce. Miren,
Ya vimos, ¿verdad? En el libro de Levíticos, podemos ver el libro de Levíticos, el libro de Números, o sea, todas las leyes del Señor. Y aquí nosotros vemos a un pueblo que todavía está adorando. ¿Qué dice el primer mandamiento? Es: oye Israel, vuestro Dios uno es. Y vemos aquí que tenían a Acera, tenían a Moloch, tenían hasta la serpiente de bronce. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nosotros somos así? Porque, ¿verdad? Pues podemos señalarlos y todo. Pero es que nosotros como seres humanos, dentro de nuestra diseño, está que tenemos que adorar a un ser supremo para que tengamos. Y muchos adoran pues a los santos, a Mahoma, a Buda, adoran a los dioses de la India, adoran a las ratas, adoran a la muerte, adoran a las vírgenes, igual que ellos. Cuando la misma palabra de Dios les dice que solamente hay un Dios en el cielo, ¿verdad? Nosotros vemos en la palabra de Dios que adoraban hasta la serpiente la serpiente que levantó Moisés. Por eso Dios escondió el cuerpo de Moisés, sino capaz de que lo mumifican y a lo mejor ahorita todavía esto, no sé, pero todavía lo estuvieron adorando. ¿Por qué? Porque, miren, por naturaleza es así, por ejemplo, y es que todos vamos incluidos, por eso tenemos nosotros que leer la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vemos al león de la tribu de Judá, bueno, ¿verdad? Pues ya nos gustan los leones. Cuando vemos el pescadito ahí, ¿verdad? Bueno, pues ya o sea, eso es normal. Aquí el asunto está en que la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que adorar al Dios de la Biblia. ¿Y cómo adoramos al Dios de la Biblia? Guardando sus mandamientos. La Biblia dice: si me guardan, dijo el Señor Jesucristo, guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos vamos a guardar? Los mandamientos que guardaron los jueces, que cada quien hacía lo que se le ocurría, o adoraba a Dios a su manera. Señor, yo en agradecimiento por la victoria te voy a sacrificar a la primera que salga del pueblo. No dijo a su hija, dijo la primera persona que salga del pueblo, y que va saliendo su hija en este hombre. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? La Biblia dice que es más que Dios se complace más en la obediencia a su palabra que en los sacrificios, y en el poner atención. ¿Qué quiere decir eso? No hacer lo que hicieron en el tiempo de los jueces y los primeros reyes. ¿Dónde tenían la ley? La tenían descuidada, la tenían allá en el montón. Nunca le pusieron atención a ver: ay, está la ley de Dios, y hay que leerla. En poner atención a su palabra, no en guardarla como los jueces. En poner atención, ¿verdad?, a su palabra. En eso se complace más el Señor. Y hoy en estos tiempos de 2026, definitivamente necesitamos poner atención a la palabra de Dios para saber qué tenemos que hacer en estos tiempos y en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y dice, ¿verdad? Dice Moisés que entonces le quemaban incienso los hijos de Israel a la serpiente. Dice: y el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Dice: y el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aquí dice eso de Ezequías. De Josías dice más cosas. De Josías, ¿verdad?, habla un poquito más de más atributos. A ver, vamos a segundo. Bueno, sí, dice hasta aquí, dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, porque ustedes saben, el rey de Asiria en este tiempo tenía amenazado al pueblo de Israel. Y en Segunda de Reyes 23
Vamos a Segunda de Reyes 23. Ya la semana que viene hablamos de Josías, porque ahorita estamos hablando de Ezequías. Segunda de Reyes 23. Ay, Padre Santo. Segunda de Reyes 23, el 25. Nos dice, no hubo, hablando de Josías, el otro era Ezequías, este es Josías, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma, no dice eso del otro rey, y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque este sí tenía el libro, ¿verdad?, ahí despolvado. Ni después de él nació otro igual. De eso tampoco dice, ¿verdad?, de Ezequías. Con todo esto el Señor no desistió de, pues sí, bueno, ya más adelante vemos que el pueblo de Israel regresa, pero nosotros vemos aquí que no hubo otro rey, ¿verdad?, como este. A ver, permítame, dice, con todo esto el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Manasés era, ¿verdad?, el hijo de Ezequías. O sea que Manasés, por esa petición que le pidió Ezequías, ¿verdad?, nació, bueno, ya lo que dijimos, cada quien, ¿verdad?, puede pensar. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que hoy en día, pues nosotros también tenemos la palabra de Dios para estar atentos. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que algo que a Dios le agradó mucho era que ellos celebraban la Pascua como estaba escrita en la ley de Dios. Y de verdad que, por ejemplo, pues yo no sé, ¿verdad?, pero la Biblia es bien específica como nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, porque todo esto, la fiesta de la Pascua, las otras 6 fiestas del Señor, tienen una enseñanza a nosotros, ¿verdad? Nos enseñan muchas cosas. ¿Por qué nos enseñan muchas cosas? Mucho carácter del Señor y todo. Porque esas 7 fiestas nos están hablando de la obra redentora del Mesías. El día de Pentecostés, el día de la Pascua, se cumplieron el mismo día que estaba, ¿verdad?, en la ley de Moisés. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado el Cordero de la Pascua. Cuando descendió el Espíritu Santo del Señor en el día de Pentecostés, Dios estaba dándole los mandamientos a Moisés. Por eso les digo que el Espíritu del Señor del día de Pentecostés no es para hacer locuras ni nada de esas cosas. El Espíritu Santo dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros es para que andemos en sus mandamientos, no para otra cosa. Y cuando vayamos a la fiesta del Pentecostés, bueno, pues vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Porque hoy es el día de Pentecostés. Estamos igual que en el tiempo de los jueces. ¿Cómo celebramos Pascua? Como se les dé su regalada gana. ¿Cómo celebramos Pentecostés? Como se les dé su regalada gana. Es más, ya ni lo celebren. Entonces, es que se están judaizando. Bueno, ¿nos romanizamos o qué? No nos estamos. De hecho, miren, algo que también, ¿verdad?, este 2026 vamos a enfatizar. Ni nos judaizamos. De hecho, ni los judíos de este tiempo del 2025, ni los judíos del año del Señor Jesucristo obedecen la ley. Ellos obedecen más los mandamientos de los ancianos, las tradiciones de los ancianos, las costumbres de los ancianos, no la ley de Dios. Ni los judíos de ahorita. No digo que todos, porque ahí vemos que algunos que andaban en el tiempo del Señor, otros sí obedecen la ley del Señor, otros se están convirtiendo a Cristo, pero la gran mayoría de los judíos no obedecen la ley de Moisés. De hecho, ni le tienen hasta prohibido leer el libro de Daniel y algunos otros libros. Así es de que no vengan y se están judaizando. No nos estamos judaizando, estamos biblizando, haciendo la manera de la Biblia. ¿Qué es lo que, bueno, verdad? Porque es que son realidades que nosotros podemos ver.
No son cuentos chinos ni algo porque se verdad. A ver, no, es que tenemos la palabra de Dios, por eso la Biblia dice que son lámparas a nuestros pies, nos abre el entendimiento y nos enseña la realidad en la que vivimos. Sin filtros ni nada, tal cual. Entonces, por eso, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Cuando los reyes hicieron la voluntad del Señor, pues les fue bien. Les fue bien en las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que seguir estudiando cada año, toda la vida, porque si se nos olvida poquito, vamos a terminar como el libro de los jueces, haciendo lo que pensamos que está bien, ¿verdad? Y pues no, eso no, nos va a ir mal en la vida, en todo. Así que por eso es muy importante, porque la palabra de Dios dice que los mandamientos del Señor son para el bien de nosotros, son para bendición de nosotros y de los que están a nuestro alrededor. Tenemos ¿cómo se dice? Unas herramientas muy poderosas en nuestras manos para que nosotros podamos hacer la diferencia en nuestros alrededores, en nuestra vida, en nuestra familia. Que vean nuestras buenas obras que están aquí, la palabra de Dios, y glorifiquen a nuestro Dios. Y digan, caray, yo pues mejor sigo al Dios de la Biblia que a cualquier otro Dios o cualquier otro santo, ¿verdad? Y guiarnos a Dios, guiarnos a Cristo. Esa es nuestra misión, porque vamos a terminar, les digo, es muy importante, porque así hay muchas congregaciones que están haciendo lo que se les da su regalada gana, como dice el libro de jueces. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y de verdad que el libro de los jueces, Dios mío, es algo muy... Ya ni les dije lo que pasó con el ¿cómo se llama? Con el profeta, porque pues sí, de verdad, pues es algo muy feo. Es algo muy feo. Ya hay mucha violencia en el mundo como para, ¿verdad? Pues igual, léanlo. Ya el año pasado les dije, hablamos de eso, de cómo, ¿verdad?, hicieron a esta pobre muchacha. Pero bueno, es lo que... Y eran de los levitas, del pueblo de Dios. Imagínense, yo no hubiera sido. ¿Verdad? Pero bueno, y los otros eran la tribu guerrera de Benjamín, porque hacían lo que se les daba lo que su corazón era perverso, malvado. Y les digo, ahí hubo una guerra civil ahí que casi exterminan al pueblo de Benjamín, casi lo borran, lo eliminan de la existencia, pero ya luego. Eso está en el libro de los jueces. Y si se preguntan, oye, ¿por qué los jueces? ¿Quién no era su Dios? ¿Y por qué David tenía tantas mujeres? ¿Y por qué el rey Salomón hasta ya ni podía? Tantas suegras y todo eso. Pues ya les dije, porque hacían lo que se les daba su regalada lo que mejor les parecía. Hasta que llegó este rey. Y bueno, vemos, ¿verdad?, que luchando, porque sí, les digo, hasta hoy día. Pero bueno, vamos a hablar ya la semana que viene, hablamos del rey Josías, también el rey Josías, ¿verdad?, un jovencito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo. Padre, perdona nuestros pecados, Señor, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a leer tu palabra, Señor, porque pues ahí es donde vamos a encontrar el consejo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, nos sigas guardando, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, por los que nos dieron a través de las redes sociales, Señor, bendícelos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor y por tu gran misericordia, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, pues yo sí dejo a mi esposa con ustedes.